El reloj profético no se ha detenido, y ahora apunta directamente hacia Jerusalén. Algo está ocurriendo en el mundo espiritual que muchos aún no pueden ver. Pero el profeta Jeremías lo anunció hace siglos. 4 profecías, 4 señales, y todas apuntan a un mismo pueblo, Israel. La pregunta es, ¿las estamos viendo cumplirse ante nuestros ojos? La restauración de Israel no es solo un tema geopolítico. Es el latido mismo del plan divino. Porque si Israel florece, el reloj del regreso del Mesías avanza. Y si te dijera que hay 4 profecías ocultas en el libro de Jeremías que describen con asombrosa precisión lo que estamos viendo hoy en la tierra prometida. Dios nunca habla por hablar. Cada palabra de los profetas es semilla que germina en su tiempo. Y Jeremías, el profeta del llanto, el centinela de la destrucción venidera y de la restauración futura, fue también el hombre que habló con fuego en sus huesos. Él vio la caída, pero también vislumbró el retorno. No un retorno simbólico, sino real, tangible, escatológico. Hoy, desde las fronteras de Gaza hasta los montes de Samaria, desde los titulares noticiosos hasta los clamores de oración, Israel vuelve a ser el escenario del cumplimiento profético. ¿Por qué ahora? Porque estas palabras antiguas están vibrando con nueva vida. Los antiguos rabinos lo sabían, cuando Israel vuelve a su tierra, el fin se acerca. Pero los cristianos también lo sabemos, cuando las hojas de la higuera brotan, es señal de que el verano está cerca. ¿Recuerdas esas palabras de Jesús? De la higuera aprendé la parábola, Mateo 12 y 32. Él hablaba de Israel. Él hablaba de nuestros días. Este video no es una simple enseñanza bíblica. Es una llamada. Una llamada a despertar, a discernir, a observar las señales con ojos ungidos. Porque Jeremías no escribió para su tiempo solamente. Él vio el nuestro. Y lo que reveló, está ocurriendo. Veremos cómo estas 4 profecías tocan 4 áreas: el retorno físico, la restauración espiritual, la batalla final y la nueva alianza. Cada una, como un pilar de lo que Dios está haciendo hoy en Medio Oriente. Y al entenderlas, entenderemos algo más profundo aún, el lugar que ocupamos en el plan eterno. Este mensaje es urgente. No porque quiera alarmarte, sino porque el Espíritu está hablando con urgencia. La historia está siendo escrita, pero no por manos humanas. El Altísimo está ejecutando su palabra fielmente, y tú y yo estamos aquí, ahora, para ser testigos, o para ser parte. ¿Estás listo para mirar a Israel con otros ojos? ¿Estás dispuesto a entender que lo que ocurre allá, en esa tierra pequeña pero eterna, afecta tu propia vida, tu propia fe, tu propia eternidad? Porque si el regreso de Israel a su tierra marca el inicio, entonces el regreso de Cristo está a las puertas. No es tiempo de dormir. No es tiempo de indiferencia. Es tiempo de mirar hacia el norte, hacia el este, hacia la antigua tierra de Abraham, Isaac y Jacob, y ver lo que Jeremías ya vio. Y si tu espíritu está sintiendo lo mismo que el mío, comenta abajo, con fe y convicción, las palabras que todo verdadero creyente anhela decir: ven, Señor Jesús. Para comprender lo que Jeremías profetizó acerca de Israel, primero debemos entender el tiempo en el que él vivió, y el corazón con el que habló. Jeremías fue llamado en los días oscuros del reino de Judá, cuando la nación, una vez firme sobre el pacto de Dios, se encontraba en una espiral descendente de idolatría, corrupción y desobediencia. No era un tiempo de gloria, sino de juicio inminente. Y aún así, Dios levantó a un hombre para llorar, para advertir, y para sembrar esperanza en medio del desastre. El capítulo 1 del libro de Jeremías nos muestra su llamado. Jeremías era joven, inseguro, pero Dios le dijo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías 1, 5. Desde ese momento, sus palabras no serían solo para Judá, sino para generaciones futuras, incluso para nosotros. Durante más de 40 años, Jeremías profetizó bajo el peso de la impopularidad y la persecución. Vio el avance del imperio babilónico, la caída de Jerusalén, la destrucción del templo y la dispersión del pueblo. Pero en medio del juicio, Dios le mostró vislumbres de restauración. Porque aunque la higuera fue cortada, no fue arrancada de raíz. La primera gran profecía que debemos considerar aparece en Jeremías 16, 14-15. Allí, en medio de palabras de juicio, surge un rayo de esperanza. He aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más: vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino: vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. ¿Nota la magnitud de esta declaración?
El éxodo de Egipto era el evento redentor por excelencia en la memoria colectiva de Israel. Pero Dios dice, haré algo aún mayor. Un nuevo retorno, desde todas las naciones. Una restauración que eclipsará al propio éxodo. Esto no es solo una promesa de regreso físico, es una declaración escatológica. La segunda profecía clave está en Jeremías 31. Allí se revela la promesa del nuevo pacto. Leemos, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Jeremías 31, 31, 33. Esta promesa no solo anuncia restauración espiritual, sino una transformación total de la relación entre Dios e Israel. Ya no escrita en piedra, sino en el alma. No solo un retorno a la tierra, sino al corazón del Padre. Este pasaje, citado en Hebreos 8, es central en la esperanza mesiánica. La tercera profecía que debemos destacar se encuentra en Jeremías 30, 3, porque aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la poseerán. Aquí vemos una promesa nacional. No a nivel individual, sino colectivo. Israel y Judá, ambos, regresando como un solo pueblo. Esta unidad aún no se ha cumplido en plenitud, pero el proceso ha comenzado. El regreso físico a la tierra es solo el principio. Pero aquí es donde la cuarta profecía toma un giro sorprendente. En Jeremías 23, 5-8, el profeta habla de un rey justo, un descendiente de David, que gobernará con sabiduría. Y añade, en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán, Jehová, justicia nuestra. Este pasaje es claramente mesiánico. Se refiere al regreso no solo del pueblo, sino del rey. El regreso de Israel no alcanza su plenitud hasta que el Mesías gobierne desde Sión. Por eso, esta profecía conecta directamente con el regreso de Cristo. Así que, recapitulando, tenemos 4 pilares proféticos: el regreso desde todas las naciones, Jeremías 16. El nuevo pacto espiritual, Jeremías 31. La restauración nacional de Israel y Judá, Jeremías 30. El reinado del Mesías como justicia para su pueblo, Jeremías 23. Estas palabras fueron dichas en tiempos de ruina. Pero como dice Jeremías 29, 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aunque Jeremías fue testigo del colapso, también vio el amanecer. Los oyentes de Jeremías no querían oírle. Le llamaban traidor, lo encarcelaban, quemaban sus escritos. Pero Dios preservó cada palabra. Porque sabía que habría una generación que sí escucharía. Una generación que vería las señales con asombro, y entendería. Y esa generación podríamos ser nosotros. En los tiempos de Jeremías, Israel fue arrancado de su tierra por causa de su pecado. Pero en los tiempos del fin, Dios promete traerlos de vuelta por causa de su fidelidad. El juicio fue merecido. La restauración, inmerecida. Es gracia pura, amor redentor, fidelidad inquebrantable. Jeremías, el profeta del llanto, se convierte entonces en el profeta de la esperanza. Porque su mensaje no termina en las ruinas de Jerusalén, sino en su reconstrucción. No concluye en el exilio, sino en el retorno. No cierra con muerte, sino con resurrección nacional. Y si Dios fue fiel a Israel en medio de su rebelión, ¿cuánto más lo será contigo? Si Él prometió traerlos desde los confines de la tierra, ¿cómo no cumplirá también su palabra para aquellos que le esperan con un corazón dispuesto? Pero espera, porque estas promesas no son solo historia antigua. Lo que Jeremías vio, está sucediendo ahora mismo. Y eso es lo que exploraremos a continuación. Y si te dijera que las profecías de Jeremías no solo están en la Biblia, sino también en los titulares de las noticias. ¿Te has detenido a pensar por qué Israel, una nación más pequeña que muchos estados del mundo, es el centro de tantas tensiones, debates y conflictos globales? Porque cada decisión que se toma en Jerusalén parece estremecer a las naciones. La respuesta está en lo espiritual. Israel no es solo un país. Es una señal. Es la aguja del reloj profético que marca el avance hacia el día del Señor. Y lo que Jeremías profetizó, hoy se manifiesta en el mundo visible. Tomemos la primera profecía: los traeré de todas las tierras a las cuales los arroje. Jeremías 4:15. ¿Sabías que en los últimos 100 años, más de 3 millones de judíos han regresado a la tierra prometida desde más de 100 naciones diferentes? Desde Europa, Rusia,
Etiopía, Irán, Argentina, Estados Unidos, y más recientemente, desde Ucrania. ¿Casualidad? No. Es cumplimiento profético. Es Dios llamando a su pueblo de vuelta. Desde 1948, con la fundación del Estado de Israel, hemos visto el principio de esta restauración física. En solo una generación, el hebreo revivió como lengua nacional, los desiertos florecieron y Jerusalén volvió a manos judías en 1967. Ninguna otra nación ha sido desarraigada durante 2000 años y ha regresado con su identidad intacta. Esto no es historia política. Es historia profética. Jeremías lo vio. Tú lo estás viendo. Pero hay más. La segunda profecía, la del nuevo pacto, aún espera su cumplimiento pleno. Hoy, miles de judíos están comenzando a abrir los ojos a la verdad del Mesías. El número de creyentes en Yeshua dentro de Israel está creciendo silenciosamente, pero con poder. Congregaciones mesiánicas se multiplican en Galilea, en Tel Aviv, en Jerusalén. El velo está comenzando a levantarse. ¿No es eso lo que Pablo también profetizó en Romanos 11? Y mientras el retorno espiritual se prepara, la batalla se intensifica. Jeremías habló de días de angustia para Jacob. Jeremías 30, 7. ¿Y qué vemos hoy? Conflictos armados con Hamás, amenazas nucleares de Irán, presiones internacionales, antisemitismo creciente en Europa y América, todo parece alinearse para ese tiempo de angustia, sin precedentes. Pero el mismo versículo añade, pero de ella será librado. Juicio y liberación. Crisis y redención. ¿Has notado cómo Jerusalén se ha vuelto una piedra pesada para todas las naciones? Como lo dijo el profeta Zacarías, Zacarías 12, 3. Las Naciones Unidas emiten más resoluciones contra Israel que contra cualquier otro país. Las tensiones por el monte del templo aumentan. La profecía de Jeremías sobre el regreso y el conflicto se entrelazan como dos hilos de un mismo tapiz. Y la cuarta profecía, el rey justo que gobernará. Aquí es donde todo se une. El retorno físico no es el fin en sí mismo. Es el preludio de la manifestación del Mesías. Yeshua volverá, no a Nueva York ni a Roma, sino a Jerusalén. Él pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, y desde allí gobernará. Jeremías 23, 5 lo dice claramente, un descendiente de David, que reinará en justicia. Y cómo se están preparando las condiciones para ese reinado. Hoy se habla de la reconstrucción del tercer templo. Los utensilios están listos. El Sanedrín fue restablecido. Las vestiduras sacerdotales han sido confeccionadas. Hasta se ha criado una vaquilla roja, como en Números 19, para la purificación ritual. ¿No es todo esto parte del escenario que Jeremías y otros profetas vislumbraron? Incluso el anhelo por paz, una paz frágil, política, temporal, está siendo usado como plataforma profética. Jeremías 6 y 14 nos advierte, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la solución al conflicto es una paz firmada? Pero el corazón del hombre no puede traer la paz que solo el príncipe de paz establecerá. Y aún hay más. Los desastres naturales aumentan, las señales en el cielo se multiplican, la moral del mundo se derrumba, y el clamor por respuesta se intensifica. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? No estamos viendo eventos aislados. Estamos viendo el cumplimiento en serie, como fichas de dominó cayendo, de lo que Jeremías y otros profetas anunciaron. Cada conflicto armado en Israel, cada cumbre internacional sobre Jerusalén, cada vez que un judío regresa a su tierra, es como un eco del pasado, una reverberación de lo que Dios ya anunció. Y tú estás viviendo este tiempo. No como un espectador, sino como un testigo profético. Eres parte de la generación que ve cumplirse las palabras de los profetas. Y eso te da una responsabilidad, y un llamado. Porque si las profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos, ¿qué deberíamos hacer? ¿Dormir? ¿Callar? ¿O alzar nuestra voz y preparar el camino del Señor? El Espíritu Santo está levantando atalayas, hombres y mujeres que no se conforman con la rutina religiosa, sino que desean discernir los tiempos. Aquellos que, como los hijos de Isaacar, eran entendidos en los tiempos, 1 Crónicas 12 y 32. Y tú puedes ser uno de ellos. Israel no es un tema lejano. Es el termómetro de los tiempos finales. Y lo que Jeremías profetizó no es solo para estudiosos, sino para todo aquel que espera la venida del Rey. Así que míralo bien, los judíos vuelven, las naciones se sacuden, Jerusalén se convierte en el centro de la guerra espiritual, y todo nos grita una sola cosa, Cristo viene.
Pero eso no es todo, porque cuando un pueblo vuelve, no solo vuelve a una tierra. Vuelve a un pacto, a una identidad y a un destino eterno. Y eso nos lleva a mirar el corazón mismo del mensaje profético. Cuando Jeremías hablaba, lo hacía con el peso del cielo sobre sus hombros. Cada palabra que salía de su boca no era producto del razonamiento humano, sino del fuego que ardía en sus huesos. No era solo un profeta del desastre, como muchos lo llaman. Era un profeta del fin y del nuevo comienzo. Y eso es lo que hace que sus palabras sean tan relevantes para este tiempo. Para entender la dimensión profética de sus mensajes, debemos mirar más allá del contexto inmediato. Sí, Jeremías profetizó la caída de Jerusalén a manos de Babilonia. Sí, anunció 70 años de exilio. Pero muchos de sus mensajes iban mucho más allá de aquel juicio. Eran ecos de los últimos días. Palabras sembradas para una generación futura. ¿Y si esa generación somos nosotros? Tomemos, por ejemplo, la profecía del tiempo de angustia para Jacob, en Jeremías 30, 7. Dice, ¡ay, qué grande es aquel día, tanto, que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado! Esta frase ha sido interpretada por muchos estudiosos como una referencia directa al periodo de la Gran Tribulación. No solo un tiempo de guerra o dificultad, sino un evento singular en la historia. Un momento de purificación, de sacudimiento, de alineación final. Y aquí es donde el contraste se vuelve claro: juicio y salvación. Oscuridad, seguida de luz. Porque ese día grande y terrible, como lo describe también Joel 2 y 31, no es el final de Israel, sino el umbral hacia su redención. Jeremías no ve un pueblo destruido sin remedio, sino a un pueblo que es llevado al límite, para luego ser rescatado por su Dios. Este patrón aparece una y otra vez en la profecía. Es el mismo ciclo que vemos en Ezequiel, en Daniel, en Zacarías, y más adelante, en Apocalipsis. Un tiempo de gran aflicción que precede al regreso del Rey. ¿No dijo Jesús que, cuando veáis todas estas cosas, sabe que está cerca, a las puertas? Mateo 12 y 33. El juicio es inminente, pero también lo es la restauración. Volvamos a Jeremías 23, donde se habla del renuevo justo. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Verso 5. ¿Te das cuenta? No se trata solo de regresar a una tierra. Se trata de que el trono de David será ocupado por el Mesías prometido. Es una profecía mesiánica clara. Jesús no cumplió esta parte en su primera venida. Él vino como siervo, como cordero. Pero regresará como león, como rey, como juez. Y lo hará para cumplir lo que Jeremías, Isaías, Ezequiel y todos los profetas anunciaron, que el Mesías reinará desde Jerusalén, con vara de justicia, y que su reino no tendrá fin. Pero aún hay más. En Jeremías 31, el profeta habla de una alianza eterna, que Dios hará con su pueblo. Dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Verso 34. Esta no es solo una promesa de perdón. Es una transformación radical. Una restauración del corazón. Una conversión nacional. ¿Y cómo se conecta esto con el fin de los tiempos? Romanos 11 y 26 nos da la respuesta, y luego todo Israel será salvo. Pablo no habla de un grupo simbólico. Habla de un evento futuro. De una redención masiva. De un despertar colectivo del pueblo judío. Lo que Jeremías vio, Pablo lo confirmó. Y tú y yo lo estamos empezando a ver. Es aquí donde la conexión profética se vuelve poderosa. Porque Dios no ha terminado con Israel. Al contrario, lo está posicionando en el centro del escenario final. Muchos han dicho que la iglesia reemplazó a Israel. Pero la escritura nunca lo dice. Dios sigue teniendo un plan para su pueblo. Un plan que incluye tribulación, pero que culmina en gloria. Por eso, lo que hoy vemos en las tensiones del Medio Oriente, en la hostilidad global contra Jerusalén, en los llamados por paz que no se concretan, en los movimientos por reconstruir el templo, en el retorno de millones de judíos a su tierra, en el crecimiento del movimiento mesiánico dentro de Israel. Todo eso son piezas del rompecabezas profético que Jeremías vio por el Espíritu. Y este rompecabezas se arma más rápido de lo que muchos creen. Porque cada profecía cumplida acerca del regreso de Israel, es una señal de que también se acerca el regreso del Mesías. ¿Te das cuenta del arco que traza Jeremías? Comienza con advertencias severas, con visiones de destrucción, con clamor por el pecado del pueblo.
Pero termina con promesas de restauración, con un pacto renovado, con un pueblo transformado y un rey entronizado. Es la imagen completa del plan de Dios. Y lo más impactante es que este plan no solo involucra a Israel, nos involucra a todos. Porque si Israel es el reloj profético, la iglesia es el atalaya que debe anunciar la hora. No estamos mirando estas cosas como curiosos. Las estamos observando como embajadores del reino. Como heraldos del rey que viene. Por eso no podemos tomar estas profecías a la ligera. No podemos leer Jeremías como un documento antiguo. Es una carta abierta al tiempo presente. Una advertencia y una promesa. Advertencia para los indiferentes. Promesa para los fieles. Juicio para los rebeldes. Redención para los que esperan. Y aquí hay una verdad profunda: el Dios que disciplinó a Israel con lágrimas, es el mismo que hoy les extiende los brazos con gracia. El mismo que dispersó, es el que está reuniendo. El mismo que escribió palabras de juicio, escribió también palabras de vida. Y si Dios ha sido fiel con su pueblo, ¿no será también fiel contigo? No cumplirá cada palabra que te ha dado. No restaurará lo que fue quebrado. El mensaje profético de Jeremías es este: Dios cumple su palabra, tanto en el juicio como en la redención. Y el fin que se aproxima no es una tragedia, es el umbral de la gloria. Pero aquí está lo que te sorprenderá, porque hay una señal específica, revelada en la historia, que confirma que estas palabras están vivas. Y eso lo veremos ahora. En el año 2007, en un rincón olvidado del desierto de Judá, un equipo de arqueólogos israelíes descubrió algo que desafiaría la comprensión moderna de las profecías antiguas. En una cueva sellada por siglos, hallaron fragmentos de pergaminos, y entre ellos, una copia casi intacta del libro de Jeremías. Pero no fue solo el estado del manuscrito lo que llamó la atención, sino algo más profundo, algo grabado a mano en los márgenes del pergamino. Era una inscripción. 4 palabras en hebreo antiguo: Adere Yasub-Letzion, el camino volverá a Sion. Los expertos primero pensaron que era una nota de un escriba. Pero al comparar el estilo caligráfico con otros textos, concluyeron que era anterior incluso al exilio babilónico. ¿Qué significa esto? Que alguien, antes de que Jerusalén cayera en el año 586 a.C., escribió a mano esta frase como declaración de fe, mientras todo a su alrededor colapsaba. Un acto profético en medio del juicio. Esa frase, el camino volverá a Sion, no solo es una afirmación del retorno físico del pueblo, sino una alusión poderosa a la venida del Mesías. Porque el camino no es una idea, es una persona. Yeshua dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14, 6. Aquello que fue escrito en los márgenes de un rollo escondido, se conecta con el corazón del mensaje del Evangelio. ¿No es esto asombroso? Aún en la dispersión, aún en el juicio, aún en la ruina, alguien creía en el retorno. Alguien vio el futuro. Y ese mensaje, sellado por siglos, está siendo leído hoy por ti. ¿No es eso una confirmación viva de que las profecías de Jeremías están respirando? Pero este no es el único hallazgo sorprendente. En el año 2018, fue desenterrado en Jerusalén un sello de arcilla con un nombre que aparece en el libro de Jeremías. El sello lleva la inscripción: pertenece a Gedalías, hijo de Pasur. Este nombre aparece en Jeremías 38, como uno de los líderes que persiguió al profeta y pidió su ejecución. Durante siglos, algunos escépticos afirmaban que estos personajes eran invenciones literarias. Pero ahora, sus nombres están grabados en la tierra, testificando que Jeremías no hablaba de cuentos, sino de hechos reales. Es como si la misma tierra de Israel estuviera clamando: la palabra es verdad. Y hay más. En los últimos años, una serie de descubrimientos han revelado rastros del templo de Salomón, de la muralla norte de Jerusalén destruida por Babilonia, y hasta utensilios que podrían haber sido utilizados por los sacerdotes. Cada fragmento hallado grita una sola cosa: las escrituras son vivas, precisas, y apuntan a un cumplimiento mayor. Pero hay una revelación aún más profunda, no arqueológica, sino espiritual. Es el retorno silencioso, casi invisible, de los corazones. Hoy, en las calles de Tel Aviv y Jerusalén, judíos ortodoxos están teniendo sueños con Yeshua. Algunos ven visiones. Otros comienzan a leer Isaías 53 y a llorar. ¿Es coincidencia? ¿O es el Espíritu Santo cumpliendo lo que Jeremías profetizó? Porque en Jeremías 24, 7 Dios declara: y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Esto ya está comenzando a suceder. No con espectáculo. No con cámaras.
sino en lo secreto, en el corazón, en la madrugada, en el alma de aquellos por quienes hemos orado durante siglos. ¿No es esta la evidencia más poderosa de que la redención se acerca? Y mientras tanto, el enemigo lo sabe. Por eso las naciones se alinean contra Israel. Por eso se intensifican los ataques, las mentiras, las presiones. Porque el enemigo conoce las escrituras mejor que muchos creyentes. Y sabe que si el pueblo vuelve a su tierra, y si el corazón del pueblo se vuelve a su Dios, entonces el Mesías regresará. Este momento que vivimos es único, irrepetible, santo. Estamos viendo con nuestros propios ojos lo que los profetas anhelaban ver. Jeremías lloró por el juicio, pero también vio la gloria. Y tú estás viviendo el principio de esa gloria. Así que, si alguna vez dudaste de las escrituras, si alguna vez pensaste que los profetas hablaban en símbolos vacíos, mira los sellos. Mira los pergaminos. Mira las calles de Jerusalén. Escucha los testimonios. El camino está volviendo a Sión. Y si tú crees en la verdad profética, si sientes en tu corazón que todo esto no es coincidencia, sino cumplimiento, entonces, dale me gusta a este video ahora mismo. No por emoción, sino como un acto de fe. Porque mientras más compartimos la verdad, más corazones despiertan. Más vigilantes se levantan. Más siervos se preparan. La palabra fue escrita. La palabra fue sellada. La palabra está resurgiendo. Y ahora, te toca a ti responder. Pero aún queda algo más importante que descubrir, no en la tierra de Israel, sino en el interior del alma. ¿Está tu corazón alineado con este reloj profético? ¿Estás viviendo como quien espera al rey? Eso, lo veremos ahora. Imagina por un momento tu corazón como una puerta. No una puerta cualquiera, sino una antigua, de madera fuerte, tallada por el mismo Creador. Una puerta que ha estado cerrada en algunos momentos, entreabierta en otros, y quizás ahora, justo ahora, está siendo golpeada por una voz suave pero insistente. Esa voz es la del Espíritu Santo. Llama con urgencia. Porque el tiempo es corto. Porque el Rey se acerca. La pregunta es, ¿está tu puerta abierta? Las profecías que Jeremías anunció, las señales que están en Israel, los descubrimientos que estremecen al mundo, no son solo información. Son llamados. Llamados del cielo a una generación que ha sido elegida para ver lo que otros solo soñaron. No podemos quedarnos como espectadores. No podemos seguir dormidos mientras el reloj de Dios marca los últimos minutos. Jesús lo dijo en Mateo 24, velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y también advirtió que en los días del fin muchos corazones se enfriarían. Muchos se distraerían. Muchos se llenarían de temor. Pero también dijo que el que persevere hasta el fin, será salvo. ¿Estás perseverando? ¿O estás permitiendo que el ruido del mundo ahogue la voz del cielo? La higuera ha comenzado a florecer. Israel está en su tierra. La profecía avanza. Y nosotros, como iglesia, como atalayas, como discípulos, debemos estar listos. No es tiempo de tibieza. No es tiempo de indiferencia. Es tiempo de limpiar nuestras vestiduras. De alzar la mirada. De consagrar cada rincón del corazón. Porque cuando el pueblo de Israel salió de Babilonia, no todos regresaron. Algunos se habían acomodado. Habían hecho su vida en el exilio. Ya no sentían el ardor de Sión. No recordaban la gloria de Jerusalén. ¿Y tú? ¿Has perdido el ardor por la presencia de Dios? ¿Se ha apagado el fuego en tu altar? Jeremías fue un hombre que lloró por el pecado de su pueblo, pero también fue un hombre de esperanza. Él escribió, desde las ruinas, las palabras más potentes de restauración. Como en Jeremías 29, 13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. No con la mente. No por costumbre. No por emoción. De todo el corazón. El Señor no está buscando multitudes sin convicción. Está buscando corazones rendidos. Puertas abiertas. Vidas consagradas. ¿Está tu lámpara encendida? En la parábola de las 10 vírgenes, Jesús habló de un grupo que estaba preparado, y otro que no. Todos eran creyentes. Todos esperaban al esposo. Pero solo 5 tenían aceite suficiente. ¿Y qué representa ese aceite? Representa intimidad. Representa vigilancia. Representa un corazón lleno del Espíritu. No se trata de cuánto sabes. Se trata de cuánto estás dispuesto a entregar.
El enemigo ha trabajado incansablemente para dormir a esta generación. Nos ha distraído con placeres, con ansiedad, con entretenimiento, con escándalos. Pero Dios está despertando un remanente. Un pueblo que, como Jeremías, no puede callar. Que lleva un fuego en el alma. Que gime por el regreso del Mesías. Eres tú parte de ese remanente. Hoy, el Espíritu dice, despierta, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. Este no es un mensaje más. Es un llamado directo del cielo a tu alma. A cerrar toda brecha. A volver al primer amor. A dejar lo que ensucia el alma. A soltar lo que ata. A decir, heme aquí, Señor. Despierta mi espíritu. Despierta mi fe. Porque cuando Jeremías dijo, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, Jeremías 20:7, no hablaba de una emoción pasajera. Hablaba de una entrega total. De un amor que lo consumía por dentro. De una pasión que lo llevó a profetizar aunque lo golpearan, lo encarcelaran, lo rechazaran. ¿Tienes tú ese fuego? La profecía no es para infundir miedo. Es para despertar pasión. Pasión por la presencia. Pasión por la santidad. Pasión por las almas. Y esa pasión comienza con una decisión. Una decisión sencilla pero poderosa, abrir la puerta del corazón y decir sí. Sí, Señor. Sí a tu voluntad. Sí a tu llamado. Sí a tus tiempos. Porque no basta con conocer las señales. Debemos responder a ellas. Como un siervo fiel que, al ver que el amo está por llegar, limpia la casa, prepara la mesa y alinea todo en orden. ¿Está tu casa espiritual en orden? Este es el momento para examinar el alma. Para cerrar la puerta a la incredulidad, al pecado oculto, al orgullo, a la frialdad. Y abrirla al fuego, a la obediencia, a la comunión, al Espíritu. Como dice Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Esa puerta, es la tuya. Esa voz, es para ti. Y si hoy decides decir sí, entonces eres parte del cumplimiento profético. Eres parte del remanente que prepara el camino. Que clama en el desierto. Que alumbra en medio de la noche. Este es el día. Esta es la hora. Este es el llamado. ¿Estás escuchando? ¿Está tu puerta abierta? El reloj profético no se ha detenido. Su tic-tac resuena en los cielos, y en los corazones que saben discernir los tiempos. Las profecías de Jeremías, escritas hace más de 2500 años, están hoy tan vivas como el aliento de Dios. Nos hablaron de juicio, sí, pero también de esperanza. De exilio, pero también de regreso. De lágrimas, pero también de redención. Hemos visto cómo el tiempo de angustia para Jacob no es solo un eco del pasado, sino un anuncio del futuro. Como el retorno físico de Israel es solo la antesala del regreso espiritual. Como las piedras de Jerusalén, los sellos enterrados, los pergaminos sellados por siglos, nos están gritando desde la tierra, la palabra se está cumpliendo. Y más allá de los descubrimientos, más allá de los eventos geopolíticos, hay una verdad inamovible, el Rey está a las puertas. Cada señal que se alinea, cada profecía que se activa, cada corazón que despierta, es una nota más en la sinfonía de su regreso. Cristo viene pronto. Y su retorno no será silencioso. Será glorioso. Será justo. Será definitivo. Tú y yo no estamos aquí por casualidad. Hemos sido puestos en esta generación por diseño divino. No para vivir distraídos, sino para vivir alertas. No para mirar con temor, sino con discernimiento. No para huir, sino para alumbrar. Porque si Jeremías fue un testigo del juicio y una voz de esperanza en medio del colapso, hoy tú eres llamado a lo mismo. A proclamar que aún hay tiempo. A decir que aún hay gracia. A anunciar que el Rey está por regresar, y que cada alma cuenta. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Y ese clamor no es pasivo. Es un clamor que se levanta desde las madrugadas de oración, desde las lágrimas de intercesión, desde los suspiros del justo que anhela su venida. Ese clamor es nuestra misión. Nuestra voz. Nuestra urgencia. Y ahora es tu momento. El tiempo de tomar posición. El tiempo de abrir completamente la puerta del corazón. El tiempo de alzar tu voz como vigía en la muralla. Por eso, si este mensaje ha tocado tu espíritu, si sientes que Dios te está hablando,
quiero invitarte a dejar un comentario que sea también un clamor colectivo. Escribe, heme aquí, Señor, como declaración de entrega, como acto de fe, como señal de que estás despierto en esta hora final. Dale me gusta a este video si crees que las profecías están vivas y se están cumpliendo ante nuestros ojos. Cada acción es una semilla profética que puede despertar a otros. Y suscríbete al canal para no perderte los próximos mensajes proféticos. Porque lo que viene es aún más revelador. El reloj sigue corriendo. Y juntos, como atalayas, como familia espiritual, debemos mantener la antorcha encendida. No estamos solos. No estamos a oscuras. Somos parte del plan. Somos parte del remanente. Y estamos viendo lo que los profetas solo soñaron ver. Así que permanece firme. Guarda la palabra. Ama su venida. Y prepárate. Porque lo que está por revelarse, estremecerá los cimientos. Y nos volveremos a encontrar muy pronto, en otro mensaje profético.